palabra. Oremos. Amado Dios, muchas gracias nuevamente por este lugar que usted provisto. Gracias por los medios que usted nos dio para que pudiéramos llegar, para que estemos aquí. También incluso para dejar nuestros autos. Gracias, Señor, por todas sus bondades. Amén. Y porque ahora podemos abrir la palabra que usted nos ha dejado, su palabra, juntos, Señor, para ser expuestos a ella. Por favor, trabaje en nuestras vidas, sobre nuestros corazones, para que le amemos, para que le conozcamos más, para que nadie quede indiferente, sino todos nuestros corazones sean convertidos a usted, Señor. Y por favor, permítame, a pesar de mi pecado, Señor, predicar fielmente, predicar lleno de su espíritu, por la autoridad de su palabra, Señor, y a mis hermanos también, permítales escuchar como deben hacerlo, Señor. Su espíritu nos guíe, su espíritu obre en nosotros y nos dé vida a través de esta palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como ya comentaba mi hermano Juan, la predicación está en Juan capítulo 5, lleva por título Jesús, Salvador de los incapaces. Jesús, Salvador de los incapaces. Juan capítulo 5, versículos 1 al 18, luego que le demos lectura, ahí en sus lugares me van siguiendo, por favor, la lectura. Juan 5, 1 al 18, dice, en el nombre del Señor: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. ¿Alguna vez has podido ver tu propia incapacidad? En general, por más humildes que seamos, siempre queda en nosotros un sentido de que podemos valernos por nosotros mismos. A veces tiene que ocurrir un accidente o una enfermedad para que nos demos cuenta lo realmente incapaces y frágiles que somos. Lo cierto es que mientras más autosuficientes nos creemos, más engañados estamos. Mientras más cosas creemos poder hacer por nosotros mismos, mientras más capacidades creemos poder tener nosotros, más lejos estamos de ver nuestra real condición. La verdad, sea cual sea nuestra condición social, nuestro sexo, nuestra posición económica o nuestro estado de salud, es que ante el Señor somos completamente incapaces por nosotros mismos. El pecado nos atrofió, retorció nuestros miembros, nos paralizó,
De manera que nada bueno podemos hacer por nosotros mismos. Por ello, la historia del paralítico de Betesda es un espejo en el que nos podemos ver reflejados. Estamos allí postrados, completamente dependientes y necesitados de que Dios venga en nuestra ayuda y nos salve. Hoy veremos nuevamente la compasión de Jesús manifestada a un hombre sin esperanza y lleno de miseria, en medio de una situación de resignación y abandono. Allí es donde el poder y el amor de Cristo brillan nuevamente con fuerza incomparable. Entonces vemos primero un hombre completamente incapaz. Un hombre completamente incapaz. El relato comienza en una fiesta en Jerusalén. Nosotros nunca vimos lo que sería eso en el tiempo en que estaba el templo en Jerusalén. Pero cuando había una fiesta significaba que venían de todos los rincones del Imperio Romano los judíos a celebrar al Señor, al templo, se congregaban allí. Entonces esa ciudad estaba llena, tenía multitudes por todos lados. Y entre ellos estaba el Señor Jesús, entre esos tumultos, esas muchedumbres. En aquel tiempo las ciudades tenían muros y puertas. Una de ellas se llamaba la Puerta de las Ovejas, y allí había un estanque, un gran estanque llamado Betesda o Betzatá. Y hay algunas fotos de ese estanque todavía, de los pórticos que habla este texto. Dice que tenía 5 pórticos. Por algo los menciona porque eran grandiosos, eran una gran obra de arquitectura, y todavía hoy día se conservan y hay imágenes de esos pórticos. ¿Y qué había en ese estanque, hermanos? ¿Qué había allí, según el texto? Había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban que el agua se agitara, se moviera. ¿Por qué esperaban eso? Porque tenían la creencia de que un ángel agitaba esa agua de vez en cuando, y el primero que descendiera a tocar el agua, que se pudiera meter ahí al estanque, quedaba sano. No queda claro si lo que se registra acá es lo que ellos creían, o efectivamente está diciendo que un ángel venía. Ahora, hay una discusión sobre este versículo en particular porque las Biblias, algunas versiones nuevas, no lo contienen, y es que no están los manuscritos más antiguos. Y es raro incluso en cuanto a lo que dice sobre el ángel, porque en ninguna otra parte de la Biblia se habla así de un ángel, como se habla acá. Más allá de eso, nos da una explicación de por qué ellos estaban ahí alrededor de ese estanque y por qué estaban esperando que el agua se moviera. En cualquier caso, hermanos, debe haber sido una escena realmente penosa. Intentemos por un momento imaginarnos ese lugar, ponernos allí. Había una multitud de enfermos de distinta clase, postrados, necesitados, desesperados, por algún alivio que llegara desde el cielo y los librara de esos males que sufrían. Podemos ahí ver una multitud maloliente, andrajosa, llena de harapos, sucia, en mal estado, con gemidos y lamentos por sus dolores y su condición. Una multitud miserable, mirando ansiosamente hacia el agua para ver si se movía, y luego lanzarse a ella con movimientos torpes para así poder encontrar su sanidad que esperaban. En medio de ellos se encontraba un paralítico entre otros paralíticos. Era una multitud. La palabra en el original griego para paralítico significa literalmente seco o marchito. Era una persona tullida, con brazos y piernas flacos, débiles, retorcidos, sin movimiento, sin fuerza, que no le servían para valerse por sí mismo. Se encontraba recostado sobre su lecho, que era una especie de camilla. No pensemos que podía tener una gran camilla ese hombre ahí, una camilla ortopédica, especial para él, para su mal que sufría. Era un lugar donde él se podía acostar simplemente, y que él lo llamaba su lecho. Y todo esto, hermanos, da para meditar en la profunda miseria que trajo el pecado a este mundo. Porque toda esa multitud que estaba ahí era como una imagen de la miseria humana.
en su máxima expresión. Vemos que esta muchedumbre de ciegos, cojos, paralíticos y enfermos reflejaba esas consecuencias que tuvo el pecado al entrar a esta tierra, a la humanidad. Esa masa de lamentos y dolores era un registro de que una vez el hombre desobedeció a Dios, y eso trajo una serie de males como la enfermedad y la muerte. Este hombre, ¿cuánto tiempo llevaba en esta condición? 38 años, hermanos. Muchos aquí no alcanzamos todavía esa edad. Prácticamente 4 décadas de miseria, de sufrimiento. Y es que pensemos, hermanos, que los ciegos, cojos, paralíticos, enfermos como este hombre, no eran gente acomodada. Eran gente que estaba condenada a la más profunda miseria. Ellos no podían trabajar. Estaban relegados a lo que otros pudieran darles, a la caridad que otros pudieran demostrarles. Y además la cultura religiosa de la época los veía como malditos. Tenían la visión de que algo habrá hecho, o él o sus padres. Después en este mismo evangelio, en el capítulo 9, se muestra que hay un ciego y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? O sea, la visión era, si él está así, es porque algo habrá hecho. O quienes vinieron antes que él y está sufriendo un castigo, está maldito. Entonces, en vez de recibir compasión, muchas veces recibían reproche, rechazo por esa situación. Eran profundamente pobres, quizás los más pobres de la sociedad. 38 años, verano tras verano, invierno tras invierno, día y noche, recostado, su cuerpo marchito ahí en esa cama, en ese lecho sucio y maloliente. En algún momento este hombre había dado con este estanque, quizás escuchó algo, le pidió a alguien que lo ayudara a llegar hasta ahí. Llegó a lo mejor como pudo, pero tenía este estanque, según las personas, propiedades milagrosas. Y él veía que algunos lograban descender al agua y quedaban sanos, pero él no podía. Él veía una y otra vez que esto pasaba, pero a él no le llegaba nada, a él no le aprovechaba nada. ¿Qué efecto, pensemos, qué efecto habrá tenido esto en el corazón de él? Algo de esto se deja entrever en sus palabras, porque podemos notar un tono de tristeza cuando Jesús le pregunta a este hombre, cuando le dice, ¿quieres ser sano? ¿Cómo responde él? Fíjense la respuesta. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Esa es su respuesta. Él ya ve que no puede ganar esta competencia. Está ahí abandonado, no tenía a nadie. Estaba a su propia suerte, miserable, sin esperanza, sin fuerzas tampoco. 38 años de espera. Ya su esperanza de ser sanado parecía haberse desvanecido. Él nada podía hacer para sanarse. Sus miembros retorcidos, flacos, sin fuerza, no le servían de nada. Estaba condenado a esperar su muerte luego de una vida profundamente miserable. Se encontraba en medio de una multitud, dice el texto, ¿cierto? Estaba rodeado de gente, pero estaba en realidad profundamente solo. Estaba en la más completa soledad y desamparo. Sus movimientos torpes se perdían en la multitud. Sus gritos se ahogaban en los gritos de los otros enfermos. Tenía razón en pensar como él pensaba. Si su ayuda no venía de otro lado, él estaba perdido. Él estaba abandonado. No le quedaba más que esperar la muerte. Y viendo a este hombre completamente incapaz, ahora nos encontramos con un Salvador que nos capacita. Un Salvador que nos capacita. Aparece en escena el Señor Jesús y vemos que Él conocía a este hombre, vio su aflicción y se compadeció de su miseria. El versículo 6 dice, Jesús lo vio acostado. ¿Qué tenía de especial este hombre en medio de toda esa multitud? Nada, nada. Simplemente el Señor quiso fijar sus ojos en ese paralítico que estaba allá acostado, entre mucha otra gente postrada,
acostada esperando el movimiento de las aguas. Y Jesús se acerca a él y le pregunta, ¿quieres ser sano? Notemos que el paralítico ni siquiera fue como la mujer que vimos el domingo pasado. La mujer dijo, tengo que llegar a Jesús como sea, tengo que tocar siquiera el borde de su manto. No fue como Jairo, que dijo, Señor, por favor, ven a mi casa. Necesito que vengas para sanar a mi hija. Este hombre estaba ahí, sentado o acostado, como podía, pero él no hizo nada. Jesús llegó y le dice, ¿quieres ser sano? Y cuánto amor, cuánta compasión hay en estas palabras de Jesús. Y era evidente que este hombre debía, o mejor dicho, él quería ser sano. Él ansiaba ser sano. Pero ¿qué es lo que debía hacer para eso? Poner su fe en Jesús. Con esta pregunta Jesús deja claro que este hombre estaba completamente necesitado y dependiente, pero era él, Jesús, quien podía aliviar su dolor y curar su mal. Pero notemos dónde estaba la fe del paralítico. ¿En qué pensaba él? No tengo quien me lleve al estanque. Sus ojos estaban puestos en el estanque. Y quizá pensó que Jesús estaba ofreciendo para llevarlo al estanque. Cuando el agua se agitara, porque pensemos que Jesús debió haber sido un hombre de contextura fuerte. Él caminaba muchísimo. Era un hombre que soportaba grandes distancias. Entonces él a lo mejor pensó, él me puede llevar. Él me puede llevar al estanque. Porque era como una competencia esto. Era terrible, era una competencia de quién pasaba sobre otro para llegar al agua. Pero el paralítico seguía pensando, el estanque es la solución. Allí está mi sanidad. Necesito llegar allí. Y aquí debemos entender, hermanos, que sin Cristo somos como este paralítico, aunque no nos demos cuenta. Aunque seamos incluso atletas, que podemos correr maratones, en realidad somos como este paralítico. Aunque estemos rodeados de personas, en realidad estamos en la más profunda soledad, estamos tullidos espiritualmente, secos, marchitos, sin posibilidad de salvarnos a nosotros mismos. Y estamos en medio de una multitud incontable que se encuentra en la misma necesidad que nosotros. Estamos allí postrados, sin fuerzas, sin capacidad de movernos. El discurso de moda hoy, ¿cuál es? Confía en ti. La respuesta está en ti. El campeón eres tú, ¿cierto? Si tú te lo crees, puedes lograr todos tus sueños. Solo importa que creas en ti. Ese es el discurso hoy día. Pero la verdad es que sin Cristo somos como este paralítico. Postrados, desamparados, solos, sin esperanza posible. Sin embargo, aun cuando Cristo ya ha llegado a nuestras vidas, aun cuando ya alguien lo presentó a nosotros, o nosotros lo podemos ver en su palabra, muchas veces seguimos buscando esos estanques en los que no encontraremos nunca la salvación, pero que se presentan como la solución a nuestros males. Por momentos, Cristo puede estar frente a nosotros. Podemos tenerlo ahí en el Evangelio, a la vista de nosotros, ¿cierto? Y simplemente tenemos que creer en Él, tenemos que poner nuestra fe en Él, pero seguimos confiando en esas cosas terrenales que siempre hemos buscado para que nos salven. Esos ídolos, esos dioses falsos en los que poníamos nuestra confianza, pero que nunca nos han podido dar vida, son siempre inútiles para darnos vida, para salvarnos. Después de 38 años, este hombre tenía ante él la fuente de la vida eterna, Jesucristo, pero no ponía sus ojos en él. Estaba mirando más allá, a algo que no tenía poder realmente. Pero Jesús demostró su compasión, hermano. Me recuerda esos concursos que uno a veces ve en la televisión, donde hay una persona ahí que no es muy hábil, que digamos, concursando. Y el animador lo trata de ayudar y le dice, ¿y de esta puerta o esta que tengo acá? Y le muestra así con harto entusiasmo. Y la persona como que no capta realmente. Y sigue escogiendo la opción incorrecta. Pero lo siguen ayudando y sigue escogiendo la opción incorrecta. Imagínense, este hombre ni siquiera buscó a Jesús. Jesús se acerca. ¿Quiere ser sano? Como yo te puedo sanar. Sí, pero es que allá Él está. Pero Jesús lo sigue ayudando.
Fíjense que ni siquiera él le pidió. Ni siquiera él le pidió, sáname Jesús. Pero Jesús le dice que se levante. Jesús le dice que se levante. Jesús se compadeció de su aflicción. Aunque la fe del paralítico era deficiente, era torpe, Jesús se compadeció de su aflicción. Acá vemos que es la misericordia de Jesús la que se sobrepone incluso a la torpeza máxima del paralítico. Ahora, si nosotros nos damos y vemos esta escena sin conocer quién es Jesús, podemos encontrar que la forma en que él lo sana es bastante extraña, ¿cierto? Porque le dice, levántate, toma tu camilla o toma tu lecho y anda. ¿A quién le está diciendo eso? A un hombre que llevaba 38 años sin poder moverse, hermano. Quizás nos parecería un mal chiste. Si no se pudiera levantar, ya se habría levantado ya. O sea, si lleva 38 años y alguien le dice, oye, levántate. No, si quisiera levantarme, me habría levantado. Pero ahí también podemos ver que hubo algo de fe en el paralítico, algo de la fe verdadera que debía tener. Porque él obedece esta orden. Y esa orden la pudo obedecer porque las palabras de Jesús no eran simples palabras humanas. Algo ocurrió ahí. A medida que él le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Las palabras de Jesús no eran palabras como las nuestras. Hermano, yo podría estar ahí diciéndole 1000 años al paralítico que se levante, nunca voy a lograr que mueva un solo dedo, porque soy solo un hombre. Pero las palabras de Jesús son las palabras de Dios. Según Hebreos 4 dice que esa palabra es viva y eficaz, es decir, que causa un efecto, que tienen poder, en otras palabras. Entonces, junto con la orden, Jesús le da el poder para obedecer esa orden. Ese poder que él nunca antes había tenido. Tal como cuando le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera, ¿cómo un muerto va a obedecer? La única forma que obedezca a un muerto es que primero se le dé vida, se le permita que su cuerpo retome esa vitalidad que antes tenía, que incluso le permita escuchar la orden y obedecerla. Entonces este hombre ahora tenía de nuevo, o mejor dicho, tenía por primera vez, porque nunca antes había tenido fuerza para moverse. Ahora él podía obedecer a Jesús. Por primera vez en 4 décadas él podía mover su cuerpo y se puso de pie y caminó. Y es increíble como dice el versículo 9. Después de que Jesús le da la orden, dice, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Así de simple. Así de simple. Con la sola palabra de Jesús, este hombre se levanta. Hermanos, que yo quiero por favor que traten de ponerse en esa escena. 38 años. 38 años. Sin poder hacer nada. Y ahora se levanta. Y hasta carga su camilla. Al instante, dice. Con tan solo mencionar las palabras, levántate, toma tu lecho y anda, Cristo sanó completamente a este paralítico. Ya no era paralítico. Ya no estaba seco o marchito. Su palabra es suficiente y verdadera y demuestra también el valor de toda palabra que viene de Dios. Con su palabra vemos por la Escritura que el Señor creó todas las cosas por medio de Cristo. Cristo es la palabra de Dios hecha hombre. Por su palabra el Señor sanó a este miserable. Y es la misma palabra que nos ha dejado para que nosotros la creamos y por ella tengamos vida. Es ella la que debe impactarnos y transformar todo nuestro ser, porque ella es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Ninguna otra palabra tiene esa cualidad. Ni las palabras de los ángeles, ni de los querubines. Por supuesto, la palabra de Satanás nunca tendrá esa cualidad. Tampoco las palabras de los hombres, solo las palabras de Dios son vivas y eficaces. Y notemos que con las palabras que le dio, con esa orden, el Señor dirigió la atención hacia Él y no hacia el estanque. Ni siquiera usa el estanque. Ni siquiera menciona el estanque. Es Él quien le dio sanidad. Es su palabra la que le dio la capacidad. Es Él la fuente de salvación para este paralítico.
y no ese montón de agua en la que siempre esperó, ni ese ángel supuestamente que lo iba a sanar, a dar movilidad a su cuerpo. Hermanos, lo que ocurrió con este paralítico es también nuestra realidad. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, alguien nos predicó el Evangelio, alguien nos dijo, arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesucristo y sé salvo. Pero para nosotros en nuestra fuerza era imposible. Pero el Señor, junto con esa orden de arrepentirnos y creer, nos dio también la fuerza, el poder para obedecer. Fue Él quien nos dio vida espiritual, fue Él quien nos dio vida por su Espíritu Santo, por una obra sobrenatural, quien nos reveló a Cristo, cuando nada podíamos hacer para salvarnos. Hermanos, cuando vemos a este paralítico levantarse y andar, tenemos que ver también nuestro propio caso, porque en nosotros ocurrió algo tan milagroso como en este hombre. No pensemos que este es un milagro que, bueno, solo ocurrió ahí, pero algo así como que no ha ocurrido con nosotros. Cualquier persona que ha venido a Cristo, hermanos, ha sido porque Dios le dio el poder, porque Dios le dio la capacidad a un alma completamente incapaz, a un alma completamente paralítica, para venir a Él. El paralítico de nada podía jactarse. ¿Qué podía decir este hombre que fuera mérito suyo? Nada. Y así tampoco nosotros podemos jactarnos de algo, porque nada hicimos realmente para ganarnos la salvación, sino que Dios quiso salvarnos en Cristo. Y ante esto, hermanos, hay una triste reacción, porque vemos la miopía legalista. Porque pensemos por un momento la maravilla de este milagro. Este hombre se levanta, anda, carga su camilla, y vemos que algo así solo podía venir de Dios. Solo Dios podía obrar algo tan maravilloso. Pero un grupo de personas pareció estar completamente ajeno a este hecho tan grandioso. Tanto así que llegan a ser ridículos. Y acá vemos a los líderes religiosos, que en este evangelio se llaman judíos, pero se refiere a esos líderes como fariseos, saduceos y escribas. ¿Y qué es lo que le llamó la atención a estos hombres? La sanidad de una persona que no podía moverse en 38 años. Eso es lo que le llamó la atención. No, le llamó la atención que este hombre llevara ese lecho en la mano. ¿Se imaginan cuando Lázaro fue resucitado de la tumba, que todos sabían que estaba muerto y hasta se estaba descomponiendo, según su propia familia? ¿Se imaginan cuando él sale de la tumba, alguien dice, Lázaro, ¿pero por qué estás vestido con ese sudario? ¿Cómo se te ocurre salir con ese sudario de la tumba? Ridículo, ¿cierto? Lo importante era que había vuelto a la vida ese hombre que estaba muerto. Y acá lo que se fija en ello es que este hombre cargaba una camilla. Ellos estaban pensando en pasajes como Jeremías 17, versículo 21-22, que dice, así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Y algunos podrán decir, lo que pasa es que ellos querían ser fieles, y por eso ven este pasaje y querían que este pasaje fuera respetado. No, hermano, no ese es el caso. Ellos no querían ser fieles, ellos estaban agregando reglamentos humanos a la palabra de Dios. Estaban exagerando lo que Dios había dicho. Porque este pasaje se refería al comercio. Se refería cuando las personas quebrantaban el día de reposo y llevaban carga, pero, por ejemplo, para venderla en la ciudad o para trabajar en una obra ese día. Pero no estamos hablando de ese caso. Estamos hablando de un hombre que está llevando la camilla en la que estaba recostado hasta ese momento. No era alguien que estaba quebrantando el día de reposo. Estaban olvidando el espíritu de la ley. ¿Cuál era el espíritu de la ley? La esencia de la ley era glorificar a Dios, amarlo, ¿cierto? Y eso también se manifiesta en entender por qué Dios estableció este día. Marcos 2:27 dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Quiere decir que este día Dios lo estableció para el descanso necesario del hombre. Por eso dice que no trabajemos nosotros, ni nuestros siervos, ni nuestros hijos, ni siquiera nuestros animales, porque necesitamos un descanso.
Ese es el espíritu de esto, y Dios está pensando en nuestras necesidades, en nuestro bien, porque también necesitamos en ese descanso adorar a Dios, de una manera que no podemos hacerlo cuando estamos trabajando. Pero los judíos estaban viendo este día como un día para no hacer nada. Ellos incluso tenían normas para evitar cualquier tipo de lo que consideraran trabajo. Por ejemplo, impedían mirarse al espejo por si alguien se encontraba una cana y quisiera sacarse una cana. O impedían recoger cosas que se cayeran al suelo. Cosas ridículas, que iban mucho más allá del espíritu de esta ley. Ellos lo veían como un día para no hacer nada, pero en realidad era un día para hacer el bien. Y es paradójico porque ellos lo veían como un día para no hacer nada, pero era para ellos una carga. Mientras que Jesús lo estaba presentando como un día para hacer el bien, y ahí es cuando encontramos descanso, cuando hacemos el bien. Notemos una cosa, ellos no preguntaron a este hombre, ¿quién te sanó? ¿Quién hizo este milagro tan maravilloso? No, le preguntaron, ¿quién te dijo, toma tu camilla? ¿Quién te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Cómo se le ocurre a alguien decirte eso? ¿Quién se atreve a quebrantar nuestros reglamentos? Esa era la pregunta. Para ellos la sanidad pasó a un tercer plano. Lo que importaba era que sus tradiciones estaban siendo quebrantadas. Y esto nos muestra la miopía del legalismo. Pierde de vista el espíritu de la palabra de Dios. Se equivoca por completo al ignorar la esencia de la escritura, creyendo que la espiritualidad se trata de lo que nosotros hacemos para ganarnos el favor de Dios, en lugar de una gratitud y un amor profundo a Dios por lo que Él ya hizo por nosotros. Su religiosidad estaba tan muerta, hermanos, que ellos habrían preferido que este hombre siguiera paralítico en su camilla antes que anduviera con esa camilla cargándola en sus manos. Terrible. Estaban cegados con sus reglas humanas, y eso es lo que hace el legalismo. Hace perder la alegría de recibir la gracia de Dios, y en lugar de eso muestra el rostro riguroso de las reglas inventadas por los hombres, pero que son impuestas como si fueran mandamientos del Señor. Son como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, que en vez de alegrarse del regreso de su hermano que estaba perdido, se entristecieron, porque el padre celebró matando un animal por eso. El legalista es míope, ha perdido de vista el Evangelio, se queda con lo que cree que son mandamientos de Dios, pero son imposiciones humanas. El legalista no deja que los hijos de Dios disfruten de la gracia de su Padre Celestial. Ahoga a los hijos de Dios con sus reglas humanas y quieren que sean como Él. ¿Cómo es el legalista? El legalista se va entre dos extremos. El orgullo de cumplir esas reglas humanas que Él ha inventado, y la frustración por no poder ser perfecto como Él quiere ser. Pero una cosa es clara, el legalista no está mirando a Cristo y al amor que encontramos en Él. Por eso es necesario que nos analicemos, hermanos. Asegurémonos de alegrarnos por lo que la gracia de Dios está haciendo en otros. De no estar imponiendo sobre ellos reglas que la palabra no impone. Aunque haya reglas que a nosotros nos parecen buenas y convenientes, si no están en la palabra de Dios o no se derivan de ella, no tenemos derecho a imponerlas sobre nuestros hermanos. Que el Señor nos lleve siempre a ver esa gloria de Cristo, la grandeza de su obra, el milagro que es que nuestro hermano esté perseverando. Ese es un milagro. Que nuestro hermano esté perseverando junto a nosotros, aunque le cueste, aunque esté cojeando, aunque se caiga por un momento. Pero si Él quiere seguir a Cristo, Él quiere seguir caminando hacia esa meta que tenemos juntos, ese es un milagro. Por lo mismo termino con esto, la necesidad de mirar a Cristo. Porque este hombre perdió de vista a Jesús. A veces pasa, hermanos, cuando recibimos bendiciones y hemos estado anhelando esas bendiciones, que pareciera que recibimos ese regalo y en vez de concentrarnos en quien nos dio el regalo, nos concentramos en eso que recibimos. Y este hombre perdió de vista a Jesús una vez que fue sanado. No alcanzó a conocer ni siquiera su nombre. ¿Se pueden dar cuenta de eso? Aquel que lo había sanado después de 38 años. Este hombre no alcanzó a saber ni siquiera su nombre. Jesús se apartó de esa multitud
y luego este hombre no pudo encontrarlo. Pero ¿quién es el que busca nuevamente al hombre? Jesús nuevamente es el que busca a este hombre. Dice el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Había sanado su cuerpo, pero ahora se preocupaba por su alma. Jesús venía, por así decirlo, a completar el trabajo con este hombre. Porque, ¿cuál era el verdadero problema de este hombre? ¿Que era paralítico? No. Su verdadero problema era el pecado. El pecado que lo condenaba. Y ese también es nuestro verdadero problema. Ahora su cuerpo podía moverse y caminar por sí mismo, pero su alma debía apartarse del pecado. Porque es el pecado el que causó la entrada de estos males al mundo. Dice J.C. Wright comentando este pasaje, no hay mayor prueba de la incredulidad innata del hombre que su despreocupación por el pecado. Dice Proverbios 14:9, los necios se mofan del pecado. Miles se deleitan en cosas que son explícitamente malas y corren deseosos tras aquello que es claramente veneno, dice. Aman lo que Dios aborrece y les desagrada aquello que Dios ama. Sus ojos están ciegos. Seguramente si los hombres miraran en los hospitales y enfermerías y meditaran sobre el caos que el pecado ha hecho en este mundo, dice, nunca encontrarían placer en el pecado como ahora lo hacen. Amén. Y esto es muy cierto, hermano. Como decíamos, toda esa multitud era un reflejo de la entrada del pecado al mundo. Junto con el pecado se introdujo el dolor, las enfermedades y la muerte, pero Cristo vino a deshacer las obras del maligno. Cristo vino a abolir las consecuencias del pecado y a establecer su reino, a restaurar todas las cosas al orden que siempre debieron tener, sometiendo toda la voluntad de Dios. Hermano, ¿por qué? Cuando Jesús enseñó a orar, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Venga a tu reino. Esa debe ser una petición constante. Vosotros pues oraréis así, venga a tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y eso es que venga a su reino. Que su voluntad sea obedecida en todo lugar, en toda la creación. Y esa debe ser una petición constante. Señor, restaura todo. Señor, devuélvenos a eso que siempre debió haber sido. Que tu gloria lo llene todo. Que todo esté bajo tu voluntad. Y eso es lo que Jesús está haciendo con estos milagros. Está anticipándonos lo que será la venida de ese reino, cuando todo sea restaurado, cuando todo esté bajo la voluntad de Dios, cuando el Señor deshaga las consecuencias del pecado. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. En este paralítico, por ejemplo, Él deshizo esas consecuencias. ¿Se dan cuenta de eso? Él está como revirtiendo lo que el pecado arruinó, restaurando. Y eso es un pequeño anticipo, como una sinopsis, como hemos dicho en otras ocasiones, de lo que Él va a hacer cuando su gloria lo llene todo, cuando tengamos nuevos cielos y nueva tierra. Entonces estos milagros no nos deben llevar a poner la vista en los milagros mismos, sino en Cristo, quien es aquel que restaura todas las cosas. Debe hacernos desear justamente que venga ese reino. Este hombre debía poner sus ojos en Cristo y no pecar más, es decir, no vivir en el pecado, ya que algo peor le podía pasar. Jesús le dijo, no peques más para que no te venga algo peor. Y eso es la muerte eterna, hermano. Hermano, peor que estar paralítico 38 años es estar condenado eternamente. Este hombre no sacaba nada con poder mover sus brazos y piernas si se iba de esa manera al infierno. Entonces, él tenía que ser salvo. Él tenía que creer en Cristo y ahora vivir una vida nueva. Eso es lo que le está diciendo en otras palabras. No peques más. Ahora que has sido sanado por mí, no peques más. Vive una vida nueva. Que usara esas manos, esos pies que ahora podía mover para servir a Dios. Y con este milagro Jesús demostraba que es uno con el Padre. Hay supuestos eruditos hoy día
que dicen que Jesús nunca afirmó ser Dios. Pero aquí claramente tenemos una evidencia de que sí, lo hizo. ¿Por qué querían matarlo los judíos? Porque él se hacía igual a Dios, diciendo que Dios era su Padre. Claramente, ellos estaban entendiendo bien, pero reaccionando mal. Estaban entendiendo, Jesús dice ser Dios, pero en vez de creer, querían matarlo. El Señor ocupó este milagro para demostrar que Él es Señor del día de reposo, que es Hijo de Dios y Dios mismo. Entonces, todo milagro, cuando es bien entendido, apunta a la gloria de Cristo. Apunta a demostrar que Él es Rey y Señor sobre todo. Y el milagro que Él ha hecho en nosotros de pasarnos de muerte a vida, de hacernos nuevas criaturas, de resucitarnos en Cristo, también tiene el mismo fin, llevar gloria a Jesucristo. Él nos dijo, sal fuera como a Lázaro. Nos ordenó, levántate y anda como este paralítico. Y eso para que nuestras vidas ahora sean vidas renovadas, que vivimos para honrar al Señor que nos salvó. Hermanos, el pecado nos había hecho inútiles, ¿se pueden dar cuenta de eso? El pecado nos había hecho completamente inútiles. No podíamos hacer nada bueno. Teníamos nuestras facultades espirituales entumecidas. Nuestro cuerpo y nuestra alma estaban arruinados por el pecado. Y no teníamos ningún poder en nosotros mismos para salir de esa condición. Estábamos impotentes, desesperados, incapaces. Nos esperaba solamente la condenación. Pero el Señor nos vio en medio de esta multitud de perdidos, de postrados, incapaces. Se acercó a nosotros con amor, tuvo compasión y nos dio el poder para seguirnos. Dio fuerza a nuestra alma para que ahora podamos vivir en Él. Hermanos, a veces nos quedamos con esa verdad de que nada podemos. De que nada podemos en nuestro pecado, y es cierto. Pero el Señor no nos deja en esa verdad. No nos deja postrados allí, sino que nos ordena seguirle. Nos ordena no presentarnos al pecado para servirle a Él, sino presentarnos ante Dios como vivos de entre los muertos. Nos ordena andar en una vida nueva. Pero no solo nos ordena hacerlo, sino que nos da el poder para hacerlo. Y eso es lo importante, hermano. ¿Qué pasaría si nos hubiera dicho ya ahora anden en una vida nueva, pero vean ustedes cómo lo hacen? Estaríamos perdidos, hermano. Pero Él además nos da el poder por su Santo Espíritu. Nadie puede decir, nadie de los discípulos de Cristo, nadie de los que ha venido a sus pies puede decir que no tiene lo necesario para seguir al Señor. En 2 de Pedro, un pasaje que siempre me marca mucho. 2 de Pedro, capítulo 1. Versículos 3 en adelante dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, es decir, ya que todas estas cosas nos han sido dadas, poniendo toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermanos, ya que hemos recibido todas estas cosas, el poder necesario para andar en una vida nueva, vivamos en esa vida nueva. Ese es el mensaje que nos está dando el Señor. Ya que antes eras paralítico, ya que antes nada podías hacer, pero ahora has recibido la fuerza. El Señor te dijo, levántate y anda, entonces anda en una vida nueva. Porque eres nueva criatura. Que tu vida glorifique a este Salvador que te ha salvado y te ha sanado. Oremos. Bendito Dios, gracias por esta compasión tan maravillosa que encontramos en su palabra.
Gracias por este Salvador que se acercó a nosotros cuando estábamos allí postrados, impotentes, incapaces, que quiso darnos vida, que quiso salvarnos, que nos dijo, ¿quieres ser sano? Gracias, Señor, porque tal como este paralítico, de nada podemos jactarnos. No fuimos nosotros los que lo buscamos, sino usted nos encontró en nuestra miseria. Le damos gloria y honra esta mañana. Y le pedimos que ahora que usted nos ha dado esta vida nueva, nos ayude a andar en esa vida nueva. Nos ayude a usar todo nuestro ser, nuestro cuerpo y nuestra alma para servirle de corazón. Sea con nosotros, por favor, Señor, y grabe estas verdades en nuestro corazón. En Cristo oramos. Amén.